Gracias por estar acá. Hoy tengo a una invitada a quien hoy considero una amiga, pero nos conocimos a través de sesiones de mentoría. Ella es Lina Hoyos, una mujer extraordinaria, además líder en temas de propósito y de marketing, que también son dos de mis pasiones. Y un día Lina me escribe por Instagram y me dice que estaba interesada en conversar, en hablar sobre temas de propósito de vida, que estaba considerando hacer una transición muy importante en su vida. Y empezamos a conversar y lo que descubrí fue un ser humano admirable, ejemplar y que además tiene una historia increíble y estoy muy feliz de poder compartir toda esta sabiduría y a esta mujer tan maravillosa con ustedes. Hola Lina, bienvenida. No, hola, Caro, qué felicidad estar aquí en este espacio que para mí ha significado mucho porque siempre sabes que he seguido mucho tus pasos y ha sido este podcast un espacio de mucha conexión, reflexión para mí. Entonces, hoy me honra, pero sobre todo agradezco mucho que podamos estar acá juntas conversando. Una conversación que siento que es de amigas, simplemente que tenemos unos micrófonos y unas cámaras. Total. Lina, adentrémonos en el tema de propósito de vida que sé que resuena tanto contigo. ¿Cómo describirías tú tu propósito hoy en día desde el ser y desde el hacer? Que sé que te gusta hablar de esa diferencia. Sí. Bueno, pues yo siento que hoy mi momento, yo tengo como esa mirada del propósito en dos vías. Uno es como mi propósito, lo que estoy yo, como mi gran misión en este momento, que sin duda tiene que ver con conectar con mi valor propio, conectar con ese lugar de mí que ha sido desafiante en la vida, verlo y reconocerlo y que de hecho mucha parte de mi historia ha sido ponerlo en manos de otros y con mucha referencia externa y un tiempo para acá por mi propio proceso he venido trabajando en ese propósito de conectar con mi propio valor, pero ese es sin duda el que hago en mi día a día también, el que estoy sirviendo a los demás. Entonces yo lo defino como hoy mi propósito es acompañar a las marcas y a las personas a conectar con ese valor propio, con su esencia, con lo que son, para integrar justamente lo que son con lo que hacen y llevar eso a hacer una oferta al mundo, a proponer algo, a crear valor para el mundo desde un lugar de prosperidad, conexión, ¿no? Liviandad. Entonces ahí integro los dos mundos porque sin duda lo que hoy es mi trabajo personal lo estoy poniendo al servicio no solo de las personas a través del coaching y todos estos temas, sino también de las marcas en donde hoy pues trabajo para una gran marca, en donde la gran labor es conectar con esa esencia, con lo que es, con su valor y entregar esa propuesta de valor al mundo de una manera contundente para que esté siempre muy alineado y honrando ese origen y esa historia. Entonces, hoy lo vivo como con dos roles, pero siento que así se resume muy bien. Qué linda. Y con tanta humildad que nos cuentas tu historia. Lina en este momento es la directora de marketing de Juan Valdez, que es una marca tan importante, tan icónica para Colombia, para el mundo, para Latinoamérica. Em, pero Lina, cuando tú me escribiste por primera vez, estabas considerando renunciar y lanzarte a emprender por este amor y este deseo de servicio que tienes de compartir herramientas más profundas, voy a llamarlas quizá hasta un poco espirituales, con otras personas. Y es algo que yo hago con mucha frecuencia, ayudarle a las personas a transitar y hacer la transición del mundo corporativo al emprendimiento consciente y pensé que con Lina iba a ser el mismo caso y empezamos a profundizar en la conversación, a profundizar y recuerdo que estabas ya lista para pasar carta de renuncia. De hecho, alcancé a ver una publicación tuya en LinkedIn que Sí. decía, me voy del mundo corporativo después de 19 años, pero luego algo pasó, por favor, cuéntanos la historia. Quiero escucharla con tus palabras. Claro que sí. Es bien paradójico, sí, es como de esos caminos que también un aprendizaje grande de la historia que ya les cuento es que la vida, uno tiene planes, pero la vida también tiene a veces sus propios planes y yo digamos que me he querido últimamente dejar guiar también por la vida y conectar mucho con la intuición de los momentos en los que las cosas se presentan
ir en contra de eso, sino ver esto cómo lo capitalizo. Entonces, pues lo primero que te contaría un poquito como rememorando mi historia, pues sí, yo efectivamente llevo 19 años, ya van a ser 20 en el mundo corporativo. Comencé trabajando en grandes multinacionales, Unilever, luego me fui a Nutresa en Colombia, luego fui a Coca-Cola, Alpina, y luego Juan Valdés. Y digamos que siempre como en este piloto automático del mundo corporativo, esto que nos lleva como a, bueno, pucha, a vivir desde un lugar a veces de mucha necesidad de reconocimiento y como en este mundo que también tiene como esas ventajas y bondades para uno poder estar como en la luz, a la luz de muchas miradas. Y bueno, así pasó como la mayoría del tiempo de mi carrera, quizás como hacia mis quizás no, a los 30 años yo tuve como un momento de quiebre importante porque mi vida laboral era muy exitosa, pero mi vida personal a nivel de relaciones de pareja era como que no se me daba, ¿no? Como que las cosas no venían de la manera en que yo esperaba y empecé a cuestionarme internamente qué es eso que pasaba como ese desbalance que en lo laboral fuera tan exitosa, pero en lo profesional, perdón, en lo personal no me pasara lo mismo. Y después de un divorcio que fue bastante duro para mí, pues yo empecé a trabajar como en mi proceso personal y comencé como a mirar para adentro, a buscar estas herramientas, como dices, Caro, pues de transformación, pero sobre todo de sanación. Empecé a encontrar como varias heridas del alma venían determinando mucho mi hacer, mucho mi vida. Entonces por eso lograba ser esta súper ejecutiva, pero en lo personal, en el relacionamiento con mis parejas, pues no me funcionaba. Entonces empecé como a traer todas estas herramientas a la luz. En esas pues llegó mi pareja actual, que es Rafa, y bueno, empecé como una relación, yo creo que desde otro lugar muy consciente, y esa fue quizás la primera como transformación importante después de ese proceso. Y luego me convertí en mamá de Belén y pues después de que Belén ya tiene 4 años y medio, pues vinieron también unos cuestionamientos importantes de, bueno, ya como que lo personal lograba como coger una dinámica y una energía diferente. En lo profesional me empecé a cuestionar mucho qué es lo que realmente yo quería hacer y mi propósito a nivel ya en el hacer, porque ya empecé a encontrar como ese balance en muchos aspectos, mucho sentido en lo que era mi familia, mi pareja, en mi propio proceso, pero en lo laboral empecé a ver como, bueno, qué es lo que realmente yo quiero hacer y entregarle al mundo. Y ahí empecé todo mi proceso de conexión con el propósito, muy llevado como a este mundo profesional. Y ahí tomé decisiones. En su momento me fui de una gran compañía que no resonaba en términos de cultura, de incluso productos que no quería vender porque no resonaban con mi estilo de vida. Entonces tomé decisiones importantes frente a irme alineando para encontrar un lugar que fuera y resonara más con lo que yo era. Y ahí viene un poco esta conversación, Caro, como de la coherencia, ¿no? Y que yo sé que cuando tomamos estas decisiones y nos queremos alinear al propósito, hay una serie de toma de decisiones importantes, pero no pasa todo al mismo tiempo. Entonces yo empecé con estas decisiones de renunciar a estos lugares que no resonaban quizás cultural o desde su propuesta de valor con lo que yo quisiera. Y bueno, llegó Juan Valdés, que para mí pues tiene un tema muy bonito y es que es una compañía que tiene un propósito muy claro que va más allá de un negocio. Tiene un propósito de aportar al país y a los caficultores y a mí eso me conectó desde el primer momento. Entonces Sí. ahí logré como un paso a la conexión de estar en un lugar en donde tu trabajo tiene un impacto que va más allá. Entonces eso pues también creo que hace que hoy, digamos, ya cuando estaba a la puerta del horno para irme, pues ya llegó una oportunidad distinta donde es como un nuevo momento en Juan Valdés y dije, bueno, me quedo porque cuando hago este checklist de resonancia con mi propósito, pues sin duda acá sigo manifestando eso, pero digamos que volviendo a la historia, 6 años estuve en Juan Valdés como directora pues de marketing y en este proceso de conexión con el propósito pues yo estudié coaching ontológico, fui estudiando coaching en programación neurolingüística, he hecho y me he como metido en todos los temas de propósito. Contigo cuando llegué a ti dije, bueno, yo me quiero meter de lleno a esto y empezar a trabajar en un tema de marca personal, ideé un método para acompañar a las personas a conectar con su propósito y llevarlo a la estrategia de su marca personal, a elaborar su propuesta de valor. Y dije, bueno, listo, me voy. Y en diciembre del año pasado dije, listo, entrego ya esto en abril, me voy. Y justo cuando ya era el momento como empezar a generar pues todo este proceso de empalme,
Mi jefe en ese momento renuncia y pues la propuesta que viene para mí es asumir el reto de Chief Marketing Officer de esta compañía. Y pues para mí significó un desafío interno porque es como esta valentía de haber llegado hasta acá ya lista, ya había dicho, ya había, mejor dicho, cacareado, como decimos en Colombia. Hasta en el LinkedIn había dicho lo que se siente soltar porque yo ya había hablado, ya lo había dicho, o sea, yo ya lo había soltado de alguna manera en mi mente. Pero llega esta oportunidad y yo cuando la veo, veo una gran posibilidad de poder seguir construyendo mi marca personal desde un lugar que tiene un impacto muy importante para la sociedad, donde también tengo un equipo de 45 personas con las que puedo trabajar muchos temas de liderazgo hoy que ya tenía pensado hacer desde afuera, pues lo sigo haciendo Ujú. adentro y donde sin duda es un rol que desde esta nueva mirada me da a mí la capacidad de tomar decisiones y generar un impacto diferente tanto al interior como al exterior y con un reto muy bonito de globalizar la marca. Entonces me cuestiono y cuando miro bajo todo mi parámetro de lo que es valioso para mí, pues digo, creo que la vida me está llamando a que le dé una vuelta más a este mundo corporativo y que traiga un poco de todo esto que he trabajado a este contexto ya como en este contexto corporativo. Y lo pienso así, claro, porque yo creo que si no hubiera sido Juan Valdés, nunca hubiera pasado en otro lado, porque para mí Juan Valdés pues es como una marca, primero que ya conozco, representa mucho de mi historia y de lo que conecta con mi propósito, entonces difícilmente en otro lado hubiera aceptado, ya me habían llamado para procesos de gerencias de mercadeo en otros lugares y yo dije, no, gracias, yo voy para allá y yo lo veo como una ruta del Waze distinta, pero tengo claro hacia dónde voy y creo que esto me capitaliza muchísimo para ese camino, así que decidí aceptarlo y hoy por hoy estoy en este momento de vivir mi propósito desde el mundo corporativo, también aprovechando las bondades que esto trae en términos de impacto, visibilidad, de generar valor desde un lugar que no lo había pensado ya tan aquí, pero donde siento que la vida me está dando unas oportunidades muy lindas de poder seguir impactando como lo tenía pensado. Entonces ha sido bonito descubrirlo desde ese lugar. Y me gusta muchísimo cómo relatas tu historia, los altos, los bajos, las herramientas que has encontrado en el camino. Y yo aprecio que sigas tú en el mundo corporativo porque necesitamos líderes como tú, personas conscientes, personas que invierten en su propio autoconocimiento, en su propio crecimiento personal y personas absolutamente conscientes y empáticas con su equipo, con el planeta, con la manera en la que trabajan. Así que qué felicidad que la vida te dio esta oportunidad de seguir allí y un recorderis para tantas personas que sí podemos seguir viviendo de nuestro propósito y alineándonos pasito a pasito con eso que de verdad nos llama, con nuestros valores, independientemente del lugar, del entorno, ¿no? Es como que nosotras podemos llevar ese propósito al entorno. Y Lina, estaba viendo tu LinkedIn y quisiera leer un fragmento de algo que publicaste ese día, que decidiste como girar un poquito el rumbo, el volante mientras manejabas y que ya habías decidido tomar otro camino. Y Lina nos dice, el día que me iba, todo cambió. Hace unas semanas compartí la gran decisión de que después de 19 años en el mundo corporativo había decidido dejar ese ciclo y apostarle a mi propósito de vida. Pero la vida, con sus formas impredecibles y su perfecta sincronía, tenía otro plan para mí. Justo el día que se suponía pasaría mi carta de renuncia, recibí una propuesta que me imaginaba que no iba a ser posible. Y en esta publicación, Lina, tú nos compartes algunos aprendizajes de este cambio de ruta abrupto en el camino y nos dices, primero, tenemos que tener claridad en la dirección, pero flexibilidad en el cómo. A veces los caminos que no planeamos llegan para expandirnos de múltiples formas. Elegir desde los valores, incluso con dudas, es fidelidad a ti. Coherencia no es igual a rigidez, es actuar en alineación profunda con tus valores. Y dices, la vida no es blanco o negro, no es un lado u otro. Se trata de integrar todas nuestras versiones, nuestras voces, los deseos del ego y los anhelos del alma. Mm. Y aquí hablas del ego.
y me Mm. gustaría hablar un poquito sobre eso, sobre los miedos, sobre el ego. Y yo sé que has superado un montón de miedos y has transitado muchísimo, como que tu energía, la manera en la que hablas, la manera en la que trabajas y actúas, se siente como que estás al otro lado, pero por supuesto tuviste que atravesar muchos. Hablemos de eso, por favor. Mm. Sí, gracias. Qué lindo recordarlo porque ese día uno escribe y a veces se le olvida como lo que llega en ese momento, ¿no? Pero sí, o sea, yo pienso que esto que mencionas, Caro, de los valores para mí es como lo que rige. Yo a veces he pensado también que, bueno, el propósito es muchas veces llegamos a una declaración que nos promueve como un camino y nos intenciona, pero detrás del propósito he venido descubriendo como que en realidad es qué es importante para mí, qué es valioso, qué le da sentido a mi vida y eso me llena de muchísimo propósito, sensación de estar conectada con lo que realmente es importante. Y cuando yo hice este ejercicio, yo decía, bueno, yo realmente quiero flexibilidad y yo tengo estas condiciones acá. El tema de poder acompañar, yo decía, bueno, desde este rol puedo acompañar a otros a conectar con su valor y a generar propuestas de valor contundentes. Y yo decía, por supuesto, tengo un equipo de 40 personas acompañando, tengo además una marca que es increíblemente potente y que también tiene mucho que entregar al mundo todavía para hacer esto, pues sin duda. Entonces, check, esto queda chuleado, ¿sabes? Como la autonomía para mí es importante poder, yo ya sentía en un momento determinado que quería tomar más decisiones, tener como una camisa más expandida, como una talla más ancha, y por eso quería como irme a emprender ya como bajo un modelo muy propio. Y dije, acá en este nuevo rol tengo un ancho de banda más amplio en autonomía en algunas cosas y de poder poner mis puntos desde un lugar más claro, más contundente. Y esto sin duda, yo esto lo dudaba, no lo tenía tan claro, pero es de esas cosas que uno dice, ¿será que esto sí va a pasar? Y hoy después de 4 meses que estaba en este rol, sin duda lo siento como si hubiera podido estar ya en una camiseta de talla más grande, ampliando el ancho de banda y la cancha de juego, y eso ha sido súper significativo porque me ha retado muchísimo, entonces ha sido como un momento de aprendizaje. Y el aprendizaje continuo para mí también es súper importante. Entonces yo decía, esto que me permita siempre estarme nutriendo de los temas que me apasionan, ¿no? De poder poner todo lo que yo tengo ahí. Y para mí, cuando trabajé en mi tema de propósito, también pensaba para mí todo el tema de mezclar la estrategia, el ser y el hacer. Estrategia, acción, resultados, que es un lugar una energía muy masculina, que es la que normalmente yo he sido como súper natural, es una energía más natural para mí, yo soy muy doer, muy hacer, muy acción, y eso ha sido muy chévere, pero yo quería también digamos que un rol y un nuevo momento laboral en donde lo femenino, es decir, esa energía de creatividad, de contención, de cuidado, de estar como un poco más presente, no como tan solo detrás del resultado, sino como con esa conexión con otras cosas también se pudiera dar. Y desde este rol también lo estoy sintiendo, que he podido como conquistar ese femenino, que como tú dices, es algo que yo siento que le falta mucho al liderazgo, porque no se trata de si eres hombre o mujer, si tu liderazgo es femenino o masculino. Puede ser un hombre con una energía masculina y femenina muy bien integrada y eso hace maravilloso. Yo creo que un liderazgo mucho más balanceado que solo el liderazgo, el resultado, el número, la meta, sin esa humanidad, como sin esa conexión, sin ese sentir, sin esa empatía, sin esa vulnerabilidad. Y el liderazgo muy femenino también es un liderazgo que tampoco nos funciona, porque entonces termina siendo un liderazgo muy lleno de ideas, muy arriba, muy etéreo, muy creativo, no concreto. Un no súper fluido, súper en paz, súper bonito, súper empático, sin el resultado. Sin, como muy disperso, pero sin la estrategia. Entonces, creo que ningún lugar es como correcto irse al polo y yo hoy estoy entendiendo y comprendiendo que en mi rol corporativo estoy logrando integrar dos mundos que para mí son un tema muy importante dentro del propósito. Entonces, pues eso sin duda hace que pueda pasar y ahí es donde viene un poco lo del ego, ¿no? Y el alma, porque el ego te va a llevar siempre al lugar conocido. Me hubiera podido montar en este reto pensando en la Lina de antes que iría detrás del resultado a toda costa y buscando el súper reconocimiento externo.
pero hoy el alma me pide hacerlo desde otro lugar. Y ese es como el juego en el que siento que yo muy a nivel profundo he estado y en el que me siento muy balanceada ahorita. Por eso creo que estoy logrando unas conquistas muy interesantes y un aprendizaje muy chévere desde lo corporativo, que sé que seguramente después lo voy a desplegar en mis proyectos personales. Entonces, eso es un tema súper importante para mí. Sí, lo observo desde afuera como qué hermoso que tú estás hablando de esta persona que estaba luchando mucho por el reconocimiento, por escalar, que escalaste un montón, y que llega un punto en el que esa persona cambió y esa persona entonces decidió soltar. Y el momento en que soltaste, ahí fue que el reconocimiento, la validación, como el premio de todo que por supuesto te merecías, llegó, pero ya no desde la búsqueda, desde la lucha, desde la necesidad, desde como un poco esa ansiedad y el sufrimiento, sino desde la fluidez, desde el reconocimiento de tu trabajo, pero con una, como se siente como mucho más liviano, más orgánico. Y me encantó, es que me acuerdo mucho cuando me llamaste y me dijiste me está pasando eso, y es como, claro, soltamos la necesidad, soltamos la identidad, el ego que estamos creando y la vida se encarga de mostrarnos el camino de una manera mucho más orgánica y alineada con ese mensaje más profundo del alma, ese llamado que tú tienes y ese camino que estás recorriendo, que tú y yo siempre hablamos, el propósito es un camino y tiene sus giros y no tenemos ni idea hacia dónde nos lleva y lo importante es el recorrido. Y en este momento siento que tu recorrido se siente liviano, se siente fluido, se siente alineado en propósito y que paralelamente estás logrando muchísimas cosas a nivel como cuantitativo y a nivel de resultados. Entonces, qué lindo observar que los dos son posibles y de nuevo, ver cómo, soltar, ahí es cuando llega, versus cuando lo tenemos como muy apretado. Una imagen que me llega es cuando tratamos de acumular mucha arena en las manos y lo presionamos tanto con miedo a que se pierda, con miedo a que no lo tengamos más, que al final lo que terminamos es perdiéndolo. Mientras que cuando lo sostenemos con soltura, con fluidez, con suavidad, llega y se queda y siento que es lo que nos estás contando y un Sí, recorrido muy lindo. Para sí. las personas que están haciendo su trabajo de propósito, de alinearse, que son millones de personas alrededor del mundo, cada vez que yo hablo sobre propósito, veo ojitos que se abren y como, ¿cuál es el mío? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué sigue para mí? ¿No? Es un tema fascinante. ¿Tú qué les dices a las personas? Como por dónde empezar una persona que pueda estar pasando por un momento de confusión, vacío, deseo de impacto, anhelo de mayor abundancia, quizá agotamiento con su estado actual. ¿Qué le dirías tú? Sí, yo creo que lindo porque yo estuve ahí, en ese, digamos que en ese momento de, yo siento que hay casos más extremos, ¿no? Como de personas que están en un burnout y que uno dice, uff, a veces ni poder pensar desde ahí, hay que buscar cómo estabilizarse emocionalmente para poder encontrar caminos, porque cuando a veces siento que está uno tan metido en el hueco, es súper difícil como ver esos caminos de propósito y yo creo que a esas personas sí, sin duda estabilizarse emocionalmente y entrar a poder tener un piso emocional que esté un poquito más tranquilo ayuda para poder avanzar en el siguiente paso. En mi caso, digamos que dentro de todo nunca fue eso, pero sí tuve momentos de mucho cuestionamiento y vacío, como de será que este sí es el camino o no. Y yo lo que te diría es, yo siento que estos procesos uno necesita sincerarse con muchas conversaciones profundas y necesitas como un acompañamiento y alguien que en este proceso te pueda guiar, lo pueda uno guiar en encontrar esto, porque a veces no es tan fácil. El ego, volvemos a la conversación del ego, tiende siempre a llevarte al lugar conocido, al lugar de miedo, ¿no? Entonces es un poco como de si tú sueltas esto, entonces qué, y cómo vas a poner en tela de juicio como, o en riesgo un montón de cosas, fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo te contaba cuando hicimos nuestras mentorías,
que mi gran miedo era como, bueno, y si yo he construido todo esto con una estabilidad económica, como que asociaba que propósito significa emprender y soltar todo y dejar todo tirado y tirarme a un vacío, que pues por supuesto no se siente bien y el ego no va a tratar no te va a dejar avanzar porque pues te está cuidando de alguna manera. Entonces, yo creo que un proceso consciente de empezar a conversar con esas voces del ego, conversar con esa voz del miedo que te dice, no, quédate acá porque es que esto es lo que has construido siempre, con esa voz que te da miedo seguramente la desaprobación de los otros, porque esto es muchas veces la decisión de propósito sí implica tomar decisiones importantes. Yo te contaba, yo renuncié a lugares que la gente pues me decía, estás loca, te vas a ir de esta empresa. Y sí, lo dije y lo hice a costa de poder tener desaprobación de algunos, probablemente. Entonces, negociar con esa parte del ego es súper importante para que pueda bajar esos niveles de miedo y ansiedad y uno poder empezar a encontrar realmente lo que hay en el fondo de la conversación, de como sincerar y tener claridad de qué es eso que es importante para ti, qué es lo que quieres cuidar, hacia dónde quieres ir y cuál es ese camino que quieres tomar. Entonces, creo que esa conversación con esas voces del ego, hacer un proceso, digamos que claro, de conectar con ese lugar de ti, con esas partes de tu esencia. Para mí fue muy importante reconectar con qué soy yo. Cuando yo llegué a esa parte del propósito y lo trabajé como realmente cuál es mi esencia, yo decía, no sé, son conversaciones súper, preguntas que parecen muy simples, pero son muy profundas, que no siempre tenemos la respuesta, y son conversaciones que debaten un montón y que incluso implican, lo he visto también en las personas que he acompañado en este periodo con mi proyecto, que retan mucho porque es como darte cuenta que de pronto tu esencia es una y tú te fuiste por un camino totalmente distinto, y agobia un poco pensar en cómo le voy a dar la vuelta al timón para alinearme. Entonces, esa parte sé que desafía mucho el ego, pero es justamente a eso, a la invitación, ¿no? A desafiar esa parte. Y creo que otro tema que yo he tenido como en este proceso, Caro, de aprendizaje, es que esto es un proceso. No es como me voy, busco una declaración de propósito y la vida cambió. Y es confiar que esa intención del propósito también se encarga desde un lugar muy sutil que no controlamos en poner las cosas de alguna manera en orden y de ir mostrando como la ruta de por dónde debe uno navegar, porque lo que siento que me ha pasado a mí cuando logré alinear el propósito, conectar con mi esencia, definir bien esa misión que tengo hoy de construir mi propio valor, reconocerme y también acompañar a otros y a compañías y a marcas a hacerlo, la vida se encargó de ir poniendo como sincronicidades, conversaciones, personas, llegaste tú, luego llegó mi curso de PNL, luego llegó, entonces la vida me fue como enrutando en un mundo de conexiones y de cosas que se va desplegando, como que confiar en que el proceso de propósito trae por sí ya una inercia escondida que te va empujando a ese lugar, que no es algo muy natural para, por lo menos para mí, que soy muy de energía de la serie, de la estrategia, uno quiere tener todo controlado, pero la vida misma cuando está en propósito y está esa intención del propósito, creo que se encarga de mostrar unos caminos. Entonces diría que también esa confianza en que cuando uno intenciona el proceso y lo logra y lo hace, te va llevando, te va llevando. Y toma tiempo también, ¿no? No, esto yo llevo en este proceso desde que soy mamá, prácticamente cuestionándome, duré mucho tiempo ahí, luego después tomé acción, me hice cargo, pero desde encontrar, definirlo, irlo decantando, encontrar lo que además no es un punto final, sino apenas un comienzo, porque empecé a encontrar y ahorita le he venido poniendo y he ido haciendo clics y clics y clics. Entonces me he dado cuenta que esto no es como que un proceso que no va a ir, es como mutando, me parece, la intuición me lleva a pensar que el propósito simplemente va mutando. Me ha dado como mucha sincronicidad, muchas cosas, que era lo que decías, como la vida me pone oportunidades o espacios que yo digo acá, ¿cómo puedo entregar mi propósito? ¿Cómo puedo entregar mi mensaje? Y eso creo que le diría a estas personas que pueden estar un poco ahí, es como a vencer esas voces del ego, no anulándolas, sino hablando con ellas, tomando acción frente a hacerse cargo de todas estas conversaciones internas, ojalá con ayuda mucho mejor. A mí me sirvió mucho mentores como tú y otros que tuve en el proceso a irlo definiendo, y luego confianza en la vida y permitirme esa flexibilidad en el cómo, porque no es un plan,
El propósito no es un, pues para mí no es un plan, no es un Excel. Es como, no, es como una entrega también de confiar en que la vida va mostrando el camino. Cada palabra que has mencionado, mi corazón hace sí, 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 sí. Tuve que controlarme, como aquí ustedes se pueden dar cuenta de la profundidad y la sabiduría, la sencillez, la autenticidad de Lina, no solo en lo que nos cuenta, sino en la manera como lo integra en su vida, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta. Y también me gusta mucho compartir herramientas prácticas y hay una que sobre la cual quisiera preguntarte y es sobre la respiración, respiración holotrópica. Podríamos tener un episodio entero, bueno, una serie entera sobre ese tema, pero es algo en lo que te estás certificando y yo tuve el placer de participar en una sesión liderada por Lina y su esposo maravilloso, Rafa, dos personas que además verlas en acción y hablábamos del femenino y masculino juntos, en este caso, hombre y mujer, personificando esos arquetipos, liderando un grupo, llevándonos a otros mundos que yo lo siento como que nos ayudan a trascender el ego. Pero cuéntanos sobre esa herramienta por si hay alguien que esté interesado o interesada. Me encanta, Caro, gracias. Sí, es una herramienta que yo, primero es la herramienta para mí, digamos que principal en mi proceso de crecimiento personal. Cuando yo elegí tomar este camino en el interior, que es como una puerta que uno abre y que muchas veces, pues uno encuentra ahora tanto, ¿no? Tantas formas, tantas maneras de ir a estos mundos a sanar, a trabajar. Yo encontré para mí la respiración holotrópica fue una herramienta muy poderosa. Empecé a hacerlo y en ese proceso, luego de estar haciendo esto, conocí a Rafa y bueno, él también estaba en el proceso de certificarse, entonces fue como también una sincronía de estas mágicas. Pero es una herramienta que a mí a través de la respiración y a mí a muchos que la hemos practicado es a través de estos recursos propios que es en una persona la respiración es pues lo más natural del mundo y vital incluso. Entrar en estados ampliados de conciencia y poder llevar, digamos, una mirada más profunda a lo que hay en nuestro inconsciente, a lo que nuestro propio mundo interior trae. Nosotros apenas podemos ver una superficie, ¿no? Apenas podemos tener una conversación cuando vamos a un coaching o a un psicólogo normal, tradicional, podemos ver lo que es consciente, que es una partecita de nosotros, pero en el inconsciente que se traduce un mundo literal, hay cualquier cantidad de capas del inconsciente, desde lo más sutil hasta lo más profundo, que tiene que ver incluso con memorias de tu nacimiento que no recuerdas, pero que hoy marcan tu vida, convivencias de tus primeros años de infancia, con incluso experiencias desde el momento en que fuiste concebido e incluso desde momentos más profundos y transpersonales que tienen que ver con ese inconsciente colectivo. O sea, que esto es un mundo, como dirías, para abrir una conversación que hay ahora mucho de esto en este mundo de los estados ampliados con diferentes formas. Pero la respiración para mí es una herramienta muy potente. Como cuentas, yo me estoy certificando, comencé un proceso de certificación, esto se demora mucho tiempo, pero hice este primer módulo en trabajo corporal y con Rafa, mi esposo, facilitamos estos talleres para acompañar a las personas a eso, a liberar, es una herramienta que te ayuda a liberar emociones que están reprimidas, te ayuda a ir a ver, a sanar heridas del pasado que pueden estar determinando tu presente. Yo he tenido conversaciones con amigas que me dicen, ay no, pero qué mamera uno irse a pensar en que cuando los papás se separaron, ¿no? Como volver a sacar esto del tapete, esto y volver a abrir estas puertas de cosas que ya el pasado pisado, como dice el dicho. Y yo siempre les digo, es que el pasado, cuando está en el pasado está súper bien, pero cuando es un pasado que rige tu presente y que tú te mueves y tu personalidad responde como si fueras la niña de 5 años o 6 o 7 que vio a sus papás sufrir o a su mamá o a su papá y tus respuestas hoy de forma inconsciente son más de la niña que de la adulta, significa que tú te estás relacionando desde ahí. Entonces tus relaciones están desde ahí, tus interacciones, tu manejo de liderazgo. Yo he visto, yo tengo un post por ahí que dice si somos líderes o somos niños heridos liderando, porque la cantidad de formas en cómo respondemos a los retos del día a día están determinadas por eso. Entonces no miro el pasado porque qué pereza empantanarme allá, sino miro el pasado porque lo traigo para transformarlo y resignificarlo hacia un futuro y un presente que me permita pararme desde otro lugar. Mi proceso ha sido así, yo creo ciegamente en que yo he ido a sanar
el tema de mi papá y la ausencia de mi papá y eso me ha permitido relacionarme mejor en mi pareja. O sea, nada que hacer. El abandono estuvo ahí, yo lo reconozco hoy, lo abrazo, me dolió, lo vi, lo he vivido, la experiencia en estado ampliado lo que hace es que te hace atravesar nuevamente por esa vivencia, lo cual es duro, pero eso te permite quitarle capas de dolor, transformarlo, resignificarlo en tu presente para que tu futuro pueda ser distinto. Entonces, esta herramienta es muy útil para las personas que se sienten un poco estancadas en sus vínculos, se sienten desconectados de sus relaciones, se sienten que hay algo que tienen que trabajar y que saben que traen consigo, pero que no han podido en una terapia tradicional buscarle la forma. Personas que están muy cargadas emocionalmente, que necesitan poder liberar, es un espacio maravilloso para hacer liberación a través del cuerpo. Y las personas sobre todo que sienten que definitivamente quieren algo más corporal, que pase por el cuerpo la experiencia, que para mí es muy transformadora, pues la respiración puede ser una herramienta súper poderosa. Entonces, esta es una Gracias. práctica muy chévere para todo esto, para trascender el ego, ir a lo que nuestro ego no alcanza a personificar e ir más profundo y sanar. Y cuando trascendemos el ego, conectamos con nuestra esencia. Y ahí, esa es. Yo digo, ese es el propósito de la vida. Si alguien me preguntara cuál es el propósito de la vida, lograr identificar y trascender mi ego para conectar con mi esencia. Una y otra vez, como un proceso constante y que evoluciona y que cambia y que siempre surge algo nuevo. Y me gusta con lo que habla sobre el liderazgo y la manera en la que todas estas historias personales, lo que le dio forma a quienes somos hoy, tienen un peso y una influencia importante en el liderazgo y en la manera en la que creamos que sea una empresa, un proyecto, un emprendimiento, lo que sea. Entonces ya girando un poco como hacia la parte empresarial, ¿cómo definirías tú una empresa con propósito? Y también como desde el punto de vista de marketing, marketing consciente, marketing con propósito, ¿qué calificativos usarías? Bueno, primero, sí, eso está más que últimamente hay harta moda alrededor del propósito y todo, y yo siempre digo, bueno, es que esto es una responsabilidad muy grande cuando uno habla de esto porque no es una declaración, volvemos a lo mismo, yo puedo tener una marca, una compañía, un negocio con una declaración. Entonces yo siento que más allá de la declaración son varias como las cosas que deben pasar para que realmente esa empresa, esa marca, ese equipo de marketing esté alineado y es lo primero, ese propósito que trasciende el ego. Y el ego es que trasciende el yo. Entonces, es un propósito de esta compañía, llevémoslo al mundo corporativo, quiere, ¿no? Conquistar el mundo. Así, eso es para mí. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el resto? ¿Cuál es qué es lo que, cómo impacta eso al mundo, al planeta, a la sociedad donde opero, o digamos en este caso, por ejemplo, en Juan Valdez, a los caficultores? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tu propósito trasciende a tus colaboradores? ¿Cómo tu propósito trasciende a tus consumidores, a tus inversionistas, a tus proveedores? O sea, una mirada que trasciende el yo para mí, desde el propósito personal hasta el propósito más corporativo, es quizás el lugar más noble de un propósito, porque deja de ser una visión, un objetivo, una mirada más pragmática, a tener el triple impacto que a mí me parece que es lo que determina, al menos triple, Profit, Planet and People, que determina que esto realmente tenga algo más allá. Y eso ahí yo siento que ya estamos hablando de propósitos de otro nivel, no el propósito de pronto de moda, sino irnos a un lugar más allá. Y en términos de marcas y de empresas, yo creo que el liderazgo es la clave porque las empresas no son más que personas interactuando con alrededor de acciones, estrategias, visiones en función de unos resultados y unos objetivos. Entonces, yo creo que aquí el tema del liderazgo y esa visión como sistémica necesita una conciencia distinta, porque si un líder solo se rige por el resultado, es un líder que está solo en pro del profit, ¿no? De la P del profit. Pero si la gente, el planeta, y tener esa sensibilidad como de todo el sistema, es algo que se logra con conciencia, porque el sistema nos ha llevado generalmente a pensar en que el capitalismo es yo produzco, yo gano, yo produzco, yo gano, yo produzco, yo gano, en una mirada de un capitalismo consciente que fue parte por lo que yo llegué a esta conversación y fue a través de ese libro de Capitalismo Consciente, es que, claro, yo gano, pero también ganan otros, gana el planeta, gana la sociedad, gana cómo ganamos todos. Y eso
columna vertebral, el liderazgo. Y para que el liderazgo pase, ese lugar de autoconciencia de un líder, esas habilidades de ese liderazgo más compasivo, esa habilidad de inteligencia sistémica, de pensar que hacemos parte de un sistema interdependiente, no independiente. Entonces, lo que yo hago te afecta a ti, así yo esté hoy en Colombia y tú estés en Canadá. O sea, hacemos parte de un sistema vivo. Esas son habilidades que me parece que son súper importantes y que se logran con trabajo personal. Entonces, yo diría, es muy importante que los líderes de organizaciones y líderes de marketing, llevado a esto con el superpoder que tiene el marketing, porque el marketing es de estas áreas que transforman organizaciones desde adentro a través de la innovación y la estrategia, necesitamos una mirada muy, muy, muy consciente, y eso empieza por nosotros. Entonces, a mí me encanta hablar de autoliderazgo, porque es que es muy fácil decir liderar a otros, ¿no? Entonces, llevar a otros, inspirar a otros, pero el trabajo es contigo primero. Primero contigo, con tu propio compromiso de trabajo personal, de autorreflexión, de autoconciencia, de autoconocimiento, para que desde ahí uno pueda realmente servir desde otro lugar. Entonces, yo te diría que para mí esas son como las dos premisas. Y luego ya viene, pues, por supuesto, la estrategia con esa mirada, alinear los recursos para esa mirada, como responder a que todo lo que hagas esté en alineación con eso. Pero creo que esas son las dos cosas claves ahí: el liderazgo y el propósito que trascienda el ego, el yo, el self, y vaya un poco más grande, me parece que es vital para los negocios y las marcas. Es que ahí está, desde el ser humano a nivel individual hasta el colectivo, lo que necesitamos es trascender esa mirada de yo, ese ego. A mí me gusta pensarlo de ego a eco, con Sí, C, como de ecología, de comunidad, de colectivo, de estar interconectados. Y qué lindo cómo lo presentas y el impacto que puede tener en una empresa. Y esto de que las empresas estén solo enfocadas en profit, en rentabilidad, ya está más mandado a recoger que por favor, ya no más. Pero lo que tú dices, empieza desde el liderazgo, desde el ser. En mi último libro, la portada tiene como unas ondas y la manera en la que se presentamos es que el propósito empieza con el ser, luego el equipo y luego la organización. Y a partir de eso tiene este como ripple effect, este impacto amplificador hacia la sociedad, hacia la cultura, hacia el planeta. Entonces, no podemos descontar todo el trabajo personal y el valor que tiene. Así que bueno, como podemos ver, podríamos seguir conversando muchísimo con Lina, aprender de su sabiduría, de su experiencia. Y como podemos ver también es como un balance hermoso entre el hacer y la innovación y la estrategia y el liderazgo. Y también desde el ser, desde el contener, de la sabiduría y de lo orgánico y lo que fluye desde la esencia más profunda. Así que, Lina, muchísimas gracias por este espacio. Yo sueño con hacer algún proyecto con Lina Hoyos algún día. Así que yo creo que algún día lo materializaremos. Qué lindo, gracias por todo lo que compartes. Y por favor, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo pueden contactarte? ay, a ti, Caro, gracias. Y también sueño con ese momento de materializar todas estas ideas y resonancia juntas que nos ha acompañado desde que hablamos el primer día. Y para los que quieran, pues sí, estar cerquita, conocer, hablar, bueno, seguir un poco mis pasos y las cosas que comparto. Tengo en LinkedIn, aparezco como Lina Hoyos, me pueden seguir por ahí. En Instagram estoy como Lina Hoyos Coach, ahí también comparto cosas pues de mis reflexiones, de mi día a día, y bueno, ahí por esos dos medios podemos contactar y yo estoy muy pendiente. Perfecto, los tendremos en los comentarios. No se olviden, por favor, de dejarnos una reseña, qué les pareció esta conversación, qué preguntas adicionales tienen y, por supuesto, si les gustó, compártanlo con otras personas y no olviden suscribirse y nos vemos en otro episodio más de Plenamente. Hasta pronto.